Las almas de mis sueños parte 2. Al tener todas mis maletas en orden, mientras sostenía el boleto de mi autobús, mis manos comenzaban a temblar. Era como si alguien estuviera persiguiéndome en vida y ya no eran en mis sueños. Por un momento, pensé que estaba enloqueciendo, o quizá aquella serie de acontecimientos me habían bloqueado, de tal forma que yo misma desconocía quién era y hacia dónde iba. Aquella sensación de que pronto moriría cada vez estaba cerca de mí. Fue entonces que en medio de la desesperación, mi ritmo cardíaco cada vez era más elevado, a tal punto de sudar incontrolablemente y con frío. Pues el fin estaba cerca, lo sabía perfectamente. Mientras mi madre llamaba al teléfono, y este vibraba dentro de mi pantalón, pude darme cuenta que me encontraba perdida, pues ya no sabía si era lo correcto volver a mi cuerpo. Así que, analizando el asunto, pude comprender que estas almas podrían apoderarse de mi madre y de mi familia, lo cual sería egoísta de mi parte. Encontrarme en medio de un lugar donde aquellos espíritus me perseguían, no importa si era aquí o a 1000 kilómetros. ¿Por qué huyes de nosotros, y a qué tanto le temes? Eran las preguntas de ciertas voces que aquejaban dentro de mi cabeza. Mientras más trataba de ignorarlas, las mismas volvían y con un eco más grande. Así que, en medio de la incertidumbre, lo que pasó a ser mi miedo a morir, se convirtió en un deseo de perderme por completo. Evidentemente, no sabía lo que el destino y aquellos demonios que me perseguían tenían para mí. Sin embargo, algo dentro de mí me hacía entrar en un mundo en medio de la desesperación, el abandono y la muerte. Así que, al reaccionar y abordar mi autobús con destino a casa, a medio camino pude observar una sombra oscura que me miraba fijamente a los ojos. Era como si ésta me hubiera perseguido desde que comenzó esta pesadilla. La verdad, no podía dejar de pensar que se trataba de la muerte. Sin embargo, mi cabeza se preguntaba si era una señal para mí o un castigo por involucrarme tanto con aquellos cuerpos que desconocía su historia. Fue ahí cuando entendí que esas almas que tanto atormentaban mis sueños, a partir de observarlas en la morgue quizá eran reales, o peor aún, cada una tenía un objetivo distinto. Evidentemente, jugar con la muerte y aquellos seres paranormales. Fue entonces cuando el autobús comenzó a ir más rápido y de repente, aquellas personas que iban adelante salieron volando de sus asientos. Llegó un momento donde todos comenzaron a gritar y así el chofer a decir que se había quedado sin frenos. Lo único que podía observar en los rostros de las personas era un pánico indescriptible, como si tuvieran a la misma muerte enfrente. Sin embargo, al mirar los rostros de los pasajeros a detalle, pude recordar algunas caras, algo se me hacía muy familiar en todas ellas, como si hubiera presenciado ese momento antes. Pero en ese instante no recordaba con exactitud de dónde eran aquellos rostros tan peculiares, al igual que las expresiones que hacía un cúmulo de ideas en mi cerebro, para intentar recordar lo antes sucedido. Así que después de un buen rato tratando de analizar un asunto, que para mí tan solo había durado unas horas, realmente habían transcurrido segundos. No obstante, al ver pasar mi vida dentro de un autobús, pude recordar por fin de dónde eran aquellos pasajeros que se encontraban dentro del transporte público. Efectivamente, eran aquellas almas que una vez consulté en la morgue, mismas que casualmente tenían antecedente de haber fallecido en accidentes automovilísticos. Fue ahí cuando, en lugar de comprender lo que estaba sucediendo, comencé a sentir aún más miedo. Empecé a preguntarme si se trataba de algún chiste, quizá un sueño o más bien una pesadilla. Lo más lógico de este asunto era que aquellas almas que investigué y vi, desde un inicio se habían encargado de que yo me convirtiera en una de ellas. Tal cual perdidas en la tempestad, miedo y buscando el camino de la salvación. En ese momento, lo único que pensé fue en sacar el crucifijo que una vez mi madre me obsequió al partir de mi pueblo natal. Lo tomé con fuerza e inicié una serie de oraciones que recordaba a la perfección, pues desde niño me habían inculcado aquellas frases y rezos,
que supuestamente mi madre algún día me sacarían de un apuro. Al momento de empezar con aquellas oraciones, mi vista comenzó a nublarse cada vez más, a tal punto de que los pasajeros comenzaran a desvanecerse, como si fueran polvo o algún químico peculiar. Así que en medio de tanta confusión, sentí como mi cuerpo se quedaba sin energía, pareciera que alguien poco a poco la consumiera. Fue entonces cuando mi cuerpo no resistió más y automáticamente sentí como me caía y desmayaba. Al despertar, pude observar cómo seguía en la estación de autobuses, pues era como si hubiera viajado en el tiempo, todo había sido tan confuso y complicado. Quizá era una señal, la cual había sido advertida. Fue en ese momento que la vida o algún poder sobrenatural me había dado una oportunidad de vivir, de continuar investigando aquellos sucesos siniestros que me habían estado persiguiendo, o peor aún, que debía resolver el problema de aquellas almas que iban tras de mí todo el tiempo. La vida era complicada, lo supe desde ese momento, o quizá no solo era eso, pues la dificultad con la que la vida me estaba golpeando en esos momentos. Sin embargo, al hacer un recuento de los hechos, supe que quizás si había algo más complicado en la vida, era la muerte. Así que después de pensar la consecuencia de mis actos, decidí que lo mejor era cancelar el viaje a casa de mis padres y enfrentar mi realidad, misma que no lograba entender del todo, pero tampoco estaba dispuesta a arriesgar la vida de mis seres queridos, y por ende, atormentarlos, pues era un asunto que yo misma debía resolver. Así que, días más tarde, cuando me sentía más cuerda y con la mente más estable, decidí volver a la morgue e investigar la vida de todos y cada uno de esos cadáveres que anteriormente había analizado y afirmaba que me seguían persiguiendo. Finalmente, en medio de tanta confusión, pude verificar que, en efecto, aquellos cadáveres que una vez analicé en la carrera, tenían en común haber perdido la vida en accidentes automovilísticos. Sabía que aquella coincidencia no era en vano, cada historia tenía un trasfondo distinto. ¿Será que yo también moriré de esa forma, o tal vez ese será mi castigo por involucrarme en estos caminos? La verdad, realmente no lo sabía, pero me encontraba asustado, como si fuera un problema el cual no podía resolver. En medio de mi desesperación, me dirigí a una iglesia, busqué a un sacerdote y automáticamente comencé a narrarle todo lo sucedido. Al principio, aquel hombre me veía con un aspecto asustado, como si pareciera que estuviera loco. No obstante, mientras más palabras salían de mi boca, aquel hombre empezó a prestar atención en cada detalle, y así finalmente confiar en mi palabra y decirme que, en efecto, lo que tanto me había estado atormentando en estos meses, habían sido almas perdidas, mismas que se apoderan de otras para conseguir el descanso eterno. Una de las opciones que me dio aquel sacerdote fue dirigirme a cada una de las lápidas a pedir perdón, para así conseguir algo que ellos no tuvieron, que es el descanso eterno. Era lo único que podía hacer en ese momento, así que procedí a seguir al pie de la letra lo que aquel hombre me había indicado. Fue así cuando comenzó el final de esta pesadilla. En cada visita podía sentir aquel aire tan desagradable y fuerte del que muchos hablan. Pero la verdad, realmente sentía que estaba al lado de aquellos seres. En aquel entonces, la persona que había sido yo, hace unos meses había desaparecido, no había rastro de aquel hombre tan soñador y triunfador, que un día llegó a la ciudad con miles de sueños. Así que, en medio de la desesperación, cansancio mental y agotamiento físico, me di cuenta de que mi vida ya no tenía sentido. Pues aquellas cosas y personas que me hacían feliz ya no estaban. Y fue ahí cuando me percaté de que quizá mi destino sí era pertenecer a una más de aquellas almas, pues no sabía con exactitud la realidad, simplemente quería terminar con lo sucedido. Así que, al llegar a casa, decidí tomar papel y bolígrafo para escribirle una carta de despedida a mi madre, la cual decía lo siguiente: Madre, sé que tú siempre creíste en mí, confiaste en mis sueños, incluso más que yo mismo. Me enseñaste a nunca rendirme ante las adversidades, sin embargo, no puedo continuar con esto, porque es demasiado para mí.
Aquellos espíritus de los que una vez te conté me están consumiendo a tal grado de desconocer quién soy realmente. La vida me ha tratado como merezco, por lo que me arrepiento de lo que anteriormente hice. Sé que el hecho de centrarme tanto en cadáveres tendría consecuencias, sin embargo, nunca pensé que fueran tan grandes. La verdad, les confieso que no tengo palabras para describir el miedo que siento en estos momentos, pero nada se compara a las noches de insomnio, terror y voces que tanto aquejan mi mente y vida. No pidas por mi salvación, pues estoy seguro de que nunca la tendré. Y en ese momento, pedí disculpas a aquellas almas de la morgue, la que cambió mi vida por completo. Es aquí donde se aprende que no debes involucrarte con espíritus y cuerpos que fallecieron en ese tipo de contextos, pues definitivamente son almas del purgatorio que nunca han obtenido el descanso eterno. En eso salí inmediatamente de mi casa, tomé la carta y la dejé en el buzón, y posteriormente comencé a manejar lo más rápido posible, a un kilometraje inexplicable. Realmente existían otras formas de hacerlo, pero mi locura me encaminaba a tomar la vía de la carretera. Fue entonces cuando, después de tanto seguir un camino sin rumbo, perdí el control del volante y de los frenos, y así fue como de un momento a otro, desperté y vi cómo mi cuerpo se encontraba expuesto en una morgue. Mi rostro estaba completamente desfigurado y chorreando mares de sangre, ese era yo y el terrible final que tuvo mi vida. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.